Todos bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Gracias al Señor por este día que podemos estar reunidos para escuchar su palabra. Amén. Quiero decirles que a veces se extiende mucho el servicio, pero más que los testimonios, los cantos, el baile y todo lo demás, lo más importante, la palabra del Señor. Aunque no me lo crean. Entonces, ayer mi casa está en una calle de tierra donde no hay alumbrado público. Entonces yo tengo unas luces en los muros de las bardas para alumbrar. Hay temporadas donde se ven muchos coyotes ahí en la calle donde yo vivo. Y últimamente se ve mucha gente, vagabundos caminando. Entonces me puse ayer con mi esposa y mis hijas a limpiar las luces, hermanos, que parece increíble, pero están tapadas, pero se llenan de tierra y de polvo por dentro. Y me di cuenta que estaban bloqueando, yo creo, como el 50% de la luz. Y ahora las limpié todas. No, casi se ve hasta el Freeway 14. Rafi trae el micrófono prendido. Se dio la carcajada hasta Alberson. Y me di cuenta de que la mugre y el polvo estaban bloqueando la luz. Hay muchas cosas en nuestras vidas, hermanos, que nos pueden estar afectando para que nuestra luz brille. Pero les leí este versículo donde habla que dice el Señor: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y ¿cuántos de nosotros tenemos planes, hermanos? O sea, planes a corto plazo como a largo plazo. ¿Sí o no? Todos. Aunque no te des cuenta, pero mentalmente sí tenemos planes, hermanos. Y la mayoría de esos planes son planes buenos. Ahora, ¿ustedes creen que Dios tiene planes para nosotros, hermanos? Eso me llevó a mí a meditar en la palabra del Señor. Y dije yo, voy a buscar en la Biblia cuál es el plan de Dios para nosotros. Yo, por ejemplo, tengo planes que me gustaría que mis hijas cumplieran. Para la iglesia, para mi vida personal, o sea, planes. Planeamos es algo que no ocurre, pero que esperamos que en un futuro se cumpla. Yo quiero compartir con ustedes 6 puntos para dar a conocer, hermanos, el plan de Dios para nosotros. Voy a estar dando muchas citas bíblicas y mi recomendación es anótela. Imagínense qué interesante saber cuáles son los planes de Dios para mí, para ti, para cada uno de nosotros. Digo, no, es interesante 6 puntos, hermanos. Muy bien. Vamos a empezar con el primero. Y déjeme, me faltó agregar algo más. Y esto es necesario aprenderlo porque muchas veces perdemos, así como les di el ejemplo de la luz que en veces no nos alumbra, perdemos el rumbo. Y pensamos que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para que yo tuviera una casa, una carrera, una esposa. No, Jesús no vino a morir por nada de eso. Claro, son añadiduras que nos gustan mucho. Jesús vino a morir, hermanos, para que yo tuviera mucho dinero. Entonces, de repente nos vamos perdiendo en el objetivo que Dios tiene para nosotros. Por eso es importante saber y decir, Señor, bueno, a través de tu palabra, muéstranos cuál es el plan tuyo para mi vida. Amén. Vamos a empezar con el número 1. El primer punto que Dios quiere que nosotros entendamos, por el cual lo conocimos a Él, es para el arrepentimiento. Número 1. El plan de Dios es que cada uno de nosotros nos arrepintamos. ¿De qué? Porque la pastora tenía esta historia que a mí me gusta mucho, que nos hace reír, que dice que cuando ellos estaban en Nueva York,
una hermana tenía al esposo inconverso en el hospital y les pidió a la iglesia que fueran a orar por él. Él no conocía al Señor, el que estaba en el hospital. Y cuando llegó el pastor le dijo, arrepiéntete. Y el hombre decía, estoy arrepentido hasta de haber nacido. Entonces, ¿de qué nos arrepentimos, hermanos? ¿Por qué el arrepentimiento es el punto número 1 para nosotros? Yo fui al diccionario y busqué la definición de arrepentimiento. Dice, el arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Es un cambio de manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Yo voy para Los Ángeles y me arrepiento de ir para Los Ángeles y me doy la vuelta y me regreso de vuelta para Lancaster. Entonces, arrepentirse es cambiar mi manera de pensar y ahora me dirijo a un lugar diferente. Eso es arrepentirse. Y la mayoría de nosotros nos hemos arrepentido. Cuando nos dieron el plan de salvación, ahí tú te arrepentiste de tus pecados. Voy a estar dándoles bastantes citas bíblicas, que no es mi estilo, porque en veces se nos va mucho tiempo en esto, pero así lo amerita el mensaje. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, esto fue lo que anunció Juan el Bautista, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Antes de la venida de Jesús, Juan el Bautista predicaba y decía que se arrepintiera la gente, hermanos, anunciando el arrepentimiento. Lucas 26:46. Y les dijo, así está escrito y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. El objetivo número 1 de Dios es que nosotros nos arrepintamos. ¿Por qué? Porque desde la creación, hermanos, Adán y Eva pecaron. Y ahora todos nacemos en pecado. ¿Estamos de acuerdo o no? La persona, hermanos, la persona más buena del mundo tiene que arrepentirse. No importa el título que tenga. No importa lo que haga. Esa persona, si quiere ir al cielo, tiene que arrepentirse. Imagínense. Entonces yo tengo que entender el plan de Dios, porque muchos, incluso mamás, papás, claro, yo quiero todo lo bueno para mis hijas, pero lo más importante es que se arrepientan, porque ese es el plan de Dios. ¿Que es bueno que tengan una buena vida? Claro que sí. Que tengan su propia casa, su carrera, su familia, todo. Claro que todo está bueno. Y si se van al infierno, ¿de qué sirvió todo eso? De nada. De nada. Entonces lo más importante es que se arrepienta. Punto número 1. Vamos por partes. El plan de Dios es que nos arrepintamos. Bíblico. Y vamos al punto número 2. Después de arrepentirnos, ¿qué sigue? La salvación. Así como la humanidad a través de Adán y Eva pecaron, hermanos, y estaban destituidos a morir, por Jesús vino la salvación a nosotros. Y vamos a ver por qué es importante la salvación. Dice un versículo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Y cuidado, hermanos, que estamos, yo estoy
no espantado, sino asombrado de cómo ha habido muertes en los últimos años. No, pero fuera de broma ni de hacer sonar así como muy escandaloso, hermanos. Pero yo me recuerdo que llegué a este país en el año 1989 y parecía como que era un tiempo de paz donde uno trabajaba y disfrutaba de la vida y todo pasó así tranquilamente. Pasaron 20 años, nada. Y de repente parece que llegó la pandemia y unos se mueren del COVID-19 y otros de enfermedad y otros de cáncer y otros de paros cardíacos y un moridero de gente por donde sea. Digo, no le ha pasado lo mismo que usted se pone a pensar. Solamente aquí en la iglesia, ¿cuántos han fallecido? Salud. ¿Cuántos? Entonces, cuidado, hermanos, que no perdamos el enfoque de esa salvación tan grande que tenemos por delante. Y no tome por hecho que el simple hecho de haberse arrepentido, eso le garantiza la salvación. Dijo el apóstol Pablo que cuidemos esta salvación con temor y temblor. Que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, el segundo plan de Dios para nosotros, el segundo punto en el plan de Dios es que seamos salvos. Isaías 45:22. Mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Oiga, ¿usted sabía que existía este versículo en la Biblia? Donde dice el Señor, porque yo soy Dios y después de mí no hay más. O sea que si no buscamos a Dios para la salvación, ¿dónde lo vas a encontrar? No hay más. Pero ahora yo creo que nos va a cambiar la manera de pensar, hermanos, porque sí, yo estoy al 100%. Si alguien tiene una necesidad y ya pasamos la lista de oración, el tiempo de las peticiones, media hora o más. Y las peticiones se convierten en otra cosa. Pero ¿y la salvación, hermanos? Orar por la salvación. Para que sean salvos, para que se arrepientan y sean salvos. Si habrá en el corazón de cada uno de nosotros ese clamor por arrepentimiento y salvación, hermanos. Yo estoy apelando a los corazones de cada uno de ustedes. Por sus familias, sus hijos, sus vecinos y los hermanos que no están aquí. Arrepentimiento y salvación. ¿Sabe cuáles son los mensajes más populares y que a la gente le gustan más? Pues de por la prosperidad. ¿Cómo dice los billetes de Estados Unidos? God bless them. No, ¿cómo dicen? ¿Cómo? En God we trust, en Dios confiamos. Y no hay un político en Estados Unidos que no cierre un discurso con Dios bendiga América. Que siga derramando, échale, Señor, necesitamos más todavía. Mejores carros, mejores casas, mejores trabajos, más dinero, más ascensos. ¿Y el arrepentimiento y la salvación, hermano? Eso no se predica ni se escucha. Pero ese es el plan de Dios. Cuando Jesús estaba diseñando su plan, dijo, no, tienen que arrepentirse primero para que sean salvos. Y sigue siendo el plan de Dios, hermanos, para nosotros. Y debe ser el plan de Dios para nuestras familias, para nuestros hijos. Dice, ahorita le doy gracias a Dios por el detalle de la iglesia, que me dan una tarjeta y oran por mí. Gracias. Y yo sé que muchos de ustedes me desean buenas bendiciones, ¿no? Pero ¿sabe cuál es mi satisfacción? Y ahora yo les digo a mis hijas, en veces que están pensando que qué me van a regalar, les digo, ya no me regalen nada. Ahora quiero que me regalen, o sea, para mí recibir un regalo es que me des una buena noticia. Me saqué una A. No encontré trabajo. Me porté bien. Creo que me trae más satisfacción escuchar buenas noticias que un regalo.
Porque gracias a Dios no me da falta nada. ¿Y usted cree que a Dios no le gustan también eso? ¿Qué le regalo a Dios? Pues hazle caso a lo que dice la palabra del Señor. Dijo el Señor, estoy harto de sus sacrificios. Obediencia quiero y no sacrificios, dice el Señor. Aleluya. ¿Cuál es tu sentir por tus hijos, hermanos? Claro, como humanos queremos lo mejor, pero fíjate, Dios está todavía martillando eso. Vamos a orar para que se arrepientan y vamos a orar para que sean salvos. Y luego dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, recapitulando, primero nos arrepentimos, el plan de Dios, para luego ser salvos. ¿Qué sigue? Después de ser salvos viene el bautismo en agua. Lo estoy dando en orden, así como Dios quiere que ocurran las cosas. Si hay alguien que no se ha bautizado, hermanos, y a lo mejor ya lo sabías, pero ahora te lo estoy dando con citas bíblicas y todo. Si hay alguien que no se ha bautizado, bautícese. Jesús dio 2 mandatos, hermanos: el bautismo y la Santa Cena. Pero dentro del plan de Dios es que nosotros nos bauticemos. Fíjese lo que dice aquí en Mateo 28:19, por tanto, id, la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ahí termina todo? No. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué sigue después de la salvación, hermanos? El bautismo. ¿Estás bautizado? Gloria a Dios. Decía un predicador, ¿cuántas veces me puedo bautizar? Las que quieras. ¿Hay algo que lo impida? 3 veces, Dios la bendiga. Sí, sigue bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay personas que se bautizaron a lo mejor porque la mamá le dijo, bautízate, y se bautizó. Entonces dice, no, ahora sí me quiero bautizar porque yo quiero bautizarme. Bautícese. Amén. Pero el punto al que yo quiero llegar es que después de la salvación viene el bautismo. Entonces no nos conformemos con el hecho de que se arrepintió y aceptó al Señor. ¿Qué sigue? Bautízate. El bautismo, hermanos, es una ceremonia que está sellando ese pacto con Dios. Es algo importante. Pablo dijo, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. Y yo lo pongo de esta manera, hermanos. Cuando tú venías saliendo del agua, cuando te estaban levantando del agua, el Espíritu Santo te estaba esperando. Paz. Como si fuera lo que le ponen a las cartas, un timbre, una estampilla. Ahora sí lo pueden mandar porque ya hasta tiene el avioncito, por avión, la carta. Cuando tú te bautizas, el Espíritu Santo te sella para que cuando Cristo venga, hermanos, imagínense cuando Cristo venga, ya ahora ya no son millones sino billones en la tierra. ¿Cómo vas a ver quiénes son salvos? Pues van a estar alumbrando como lucecitas aquí, tú, una luz especial. Si no estás bautizado, y luego la gente me va a decir, ¿y por qué el que estaba junto a la cruz del Calvario no se bautizó? Porque me la han hecho la pregunta.
Si es cierto que te tienes que bautizar, cuando Jesús estaba en la cruz, el que estaba a un lado le dijo, uno lo estaba maldiciendo y el otro le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces la gente me pregunta, ¿y cómo le hizo ese? Oiga, si Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores y le estaba diciendo, te vas a ir conmigo al cielo, a ver, ¿quién le va a contradecir a Jesús? Y aparte ya no tenía ninguna oportunidad de bautizarse, pero tú sí la tienes. Entonces no le busquemos 3 pies al gato sabiendo que tiene 4. Es una ordenanza del Señor, hermanos, que después de que se arrepientan y sean salvos, ahora que se bauticen. Si tú tienes a tus hijos, enséñales del bautismo. Si necesitas material, acércate con nosotros. Pero para que ustedes, hermanos, hermanas, papás, mamás, sean embajadores de Dios en donde quiera que vayan. Miren la iglesia cómo está. Necesitamos llenar las sillas. Necesitamos hablar las buenas nuevas. Este mundo está con hambre de escuchar cosas buenas. Solamente escuchamos cosas negativas. Mal, muerte, perdición. Y ya, suficiente. Vamos a la palabra del Señor. Y este es el plan de Dios para nosotros. Dijimos arrepentimiento, salvación, bautismo en agua. ¿Qué sigue? Sanidad divina, hermanos. Fíjate. Jesús en la cruz del Calvario, dice la Biblia que Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados. Sanidad divina, hermanos. Por mucho que tengamos cobertura médica en este mundo, ¿cuándo le va a llegar a la sanidad divina del Señor? Oiga, y hay aquí récord en la Biblia que hasta los muertos fueron levantados. A ver, llévele un muerto a un doctor de aquí del hospital de la 15, a ver qué le van a decir. Ese es el doctor que yo tengo, hermanos. Y si tú me estás siguiendo los pasos, si tú te arrepentiste, aceptaste al Señor para ser salvo y te bautizaste, ahora puedes ser sanado. Esto es parte del paquete. Y aquí en Mateo 8:16 dice, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Usted ha escuchado de alguna enfermedad que Jesús no pudo sanar, hermanos? ¿No? Epilépticos, ciegos, paralíticos, sordos, leprosos, flujo de sangre. Oiga, y los casos más difíciles. La mujer del flujo de sangre dice que había agotado todo y nada le funcionaba. Y nosotros, los hispanos, somos muy propensos a eso, hermano. No, tómate un té de 7 azares y le mezclas un palito de canela y te lo tomas en la mañana y jengibre. No. El ajo y el limón, mi papá decía que no hay algo más poderoso que el ajo y el limón. Para las lombrices, para el cáncer, para todo. Pero hay veces que ya nada nos hace. Y luego vamos al doctor. Y luego dicen, no, allá en mi pueblo hay uno. Ese sí está pesado. Ahí vamos. Y ya cuando ya nada funciona, entonces venimos aquí a la iglesia, hermano, oren por mí porque ya ni dinero, ni remedios, nada me funciona. Pero fíjense, Dios tiene el amor y el poder para sanar. Y eso es algo que mucha gente tal vez no lo sabe.
Pero desde que Jesús murió en la cruz del Calvario, Él dijo que por su llaga fuimos curados. Gloria a Dios. Y yo le quiero dar sentido a esto. ¿Por qué es necesario que seamos curados? O sea, no estoy hablando solamente del beneficio de sentirme bien físicamente. Porque como somos parte del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia, no puede haber enfermedad. Si Cristo está ahí, no puede haber enfermedad. Tenemos que ser sanados. Pero tú tienes que creer esa sanidad y recibir esa sanidad por fe. ¿Qué dice Marcos 16, 17? Y estas señales seguirán a los que creen. Ahí está la clave. Las señales que siguen a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Palabra del Señor. Jesús estaba diciendo, hermanos, estaba empoderando. Cuando Jesús estaba siendo levantado al cielo en la gran comisión, estaba diciendo, ahora ustedes van a hacer todo esto. Y termina diciendo que pondrán las manos sobre los enfermos y ¿qué, hermanos? Y sanarán. Aquí ha habido sanidades, hermano. Aquí ha habido sanidades. Porque Él no cambia, mire, aquí dice, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y el mismo Jesús que resucitó a Lázaro es el mismo que está sanando enfermedades aquí en este día. ¿Qué sigue después del bautismo? Y ya para terminar, número 6. Oh, perdón, ¿en cuál vamos? 4. Perdón, la sanidad divina. Número 5, el bautismo en el Espíritu Santo. Ya fuimos bautizados en el agua y ahora somos bautizados en el fuego del Espíritu Santo. Este es el plan de Dios. Un plan A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4. El bautismo en el Espíritu Santo, Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hechos 19:6, y habiéndoles puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El bautismo en el Espíritu Santo. Sí, leí en Joel que verán sueños y tendrán visiones. Y les voy a compartir un sueño. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Yo casi no sueño. No sé si sea bueno o si sea malo. Pero el otro día tuve un sueño. Y yo estaba haciendo hoyos en la tierra. No sé por qué. Pero yo estaba escarbando. Y escarbaba más o menos así. Y cuando yo sacaba la tierra, veía una culebra de este tamaño que pasaba. No le veía la cabeza, solamente le veía el resto del cuerpo. Entonces yo me hice para atrás y luego hice otro hoyo y otra vez. 3 veces hice un hoyo y las 3 veces veía el cuerpo de una víbora, una culebra. ¿Qué será? ¿Qué será, hermanos? ¿Qué representa la víbora? A Satanás. Salud. Y fíjese qué cerquitas estaba. O sea, en cuanto le escarbas, te la encuentras. Tierra, nosotros somos hijos de la tierra. Y cómo ahorita está el poder del maligno queriendo destruir todo, hermanos. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está a las puertas. Bíblico.
Esa es la visión. Necesitamos el Espíritu Santo, hermanos. ¿Cuántos han sido bautizados en el Espíritu Santo? El plan de Dios es que recibamos al Espíritu Santo. Le voy a dar un versículo más. 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Fíjense cómo dice del Espíritu que se nos dio a beber. O sea, el Espíritu lo tenemos dentro, como también fuera. No solamente en nosotros, pero con nosotros. Pero el plan de Dios, hermanos, es que cada uno de nosotros tengamos a su Santo Espíritu. Y número 6, todo esto nos va a ayudar para la segunda venida de Cristo, para estar preparados para la segunda venida de Cristo. Lo más feo no es morirse, hermanos, sino morirse sin Cristo e irse al infierno. ¿Cuántos años tienes de cristiano? 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. Qué tristeza que Cristo viniera y te quedaras. Yo no le voy a decir a nadie porque la salvación es personal, pero sí le voy a decir lo que el Espíritu me dice que les transmita a ustedes. ¿Cuántos están jugando a la iglesia? Ya vengo a la iglesia y ya cumplí con venir a la iglesia, pero no pasa de ahí. No tenemos relación, sino tenemos religión. Mateo 24:27, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Escogí este versículo especial por la razón de que cuando yo era joven me habían dicho que Cristo iba a venir. Entonces yo preguntaba, ¿pero qué va a pasar? No, pues que va a haber un terremoto muy fuerte, como un tronido, un estruendo, y el cielo se va a abrir en dos, y luego Jesús va a descender en una nube. Entonces yo en la mente yo de joven yo decía, bueno, el ruido de que se va a abrir el cielo, y luego cuando la nube, dije yo, bueno, cuando yo escuche todo eso me voy a hincar, y en ese momento yo me arrepiento para irme con el Señor. Pero nunca me habían dicho que iba a ser como un relámpago, o como un abrir y cerrar de ojos. O sea que no hay tiempo para nada. Si tú estás posponiendo el arrepentirte y aceptar a Jesús diciendo, tal vez mañana, en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a hacer el experimento. Cierre y abra sus ojos. Ya vino Jesús, ya. Hermanos, ¿en cuánto tiempo nos llevó? En una fracción de segundo. Y esto quiero que se lo lleven en el corazón. Imagínate cómo se va a ver cuando sean arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, millones de personas de la faz de la... desaparecieron. El piloto que va piloteando en la autopista, ¿cuántos accidentes va a haber? ¿Cuántas hijas, hijos van a estar llorando por sus papás? ¿O cuántos papás por sus hijos que se fueron? Siempre ponemos a los hijos que son los rebeldes, pero ahora vamos a cambiar las reglas del juego. ¿Cuántas muertes va a haber? Pero no muertes momentáneas nada más. Pero pónganse a pensar, hermanos, ¿estamos conscientes de la venida del Señor? Porque esto es el plan de Dios también, que Jesús venga por nosotros. Y ya por último, el último versículo, 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Palabra del Señor. Este es el plan de Dios para nosotros, hermanos. Entonces, vamos a meditar en el plan de Dios para mi vida. ¿Y cuántos de estos puntos ya el Señor, estoy siguiendo los pasos de tu plan para mi vida?
Ya me arrepentí, ya soy salvo, ya me bauticé. ¿Qué sigue? La salvación. Perdón, bautismo en el agua, la sanidad divina, bautismo en el Espíritu Santo, y ya estoy preparado para el encuentro con Cristo. Fíjense cómo todo esto nos está preparando para el encuentro con el Señor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude, hermanos.